Buenos días, compañeros. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como vemos acá en la descripción, pues vamos a ver otra forma de enfocar este yo de la lujuria, pues que recordemos tiene tanta energía de nuestra conciencia atrapada o tanta esencia atrapada, pues que es muy importante empezar a trabajar. Recordemos, en los yoes de la lujuria está aproximadamente el 50% de nuestra esencia atrapada. Entonces hay mucha sabiduría que rescatar de estos yoes de la lujuria. Entonces hoy hacemos nuevamente un estudio sobre lujuria, pero enfocado de otra manera. Recordemos, la meditación reflexiva no es de una forma específica, sino de la manera en que cada uno pues vaya encontrando la forma de encontrar pues más detalles del defecto psicológico. Me disculpan que estoy conectando la computadora a la red eléctrica, no me había dado cuenta que no estaba cargada. Entonces ya lo estamos haciendo. Bueno, las personas que quieran compartir el inicio a esta reflexión, pues pueden hacerla en este momento, mientras vamos compartiendo en los grupos para que pues puedan las personas participar en el en vivo. Si surge alguna pregunta a lo largo de la práctica, pues pueden irla dejando en los comentarios, que o en la medida que vamos desarrollando o al final pues estaríamos respondiendo sus inquietudes o sus aportes, pues también si tienen algún aporte. Recordarles un poco que las prácticas de los martes y de los jueves están enfocadas a lo que es la muerte psicológica, que recordemos es la base de todo el trabajo interior, porque a través de la muerte psicológica es que vamos rescatando ese fuego interno que tiene atrapado el ego, esa energía o esa esencia atrapada en el ego. Pues la forma de liberarla es a través de la muerte psicológica. Por eso, pues enfocamos estas prácticas de martes, jueves y domingo, domingo en la noche y martes y jueves en la mañana, pues los enfocamos al trabajo de la muerte, que como pues hemos visto es la base de este trabajo. O sea, no hay forma de que desarrollemos conciencia mientras no estemos trabajando para liberarla del ego. Ya estamos terminando de compartir. Vamos a ir revisando el audio y si los mensajes están llegando para iniciar. Bueno, los mensajes sí, el audio también está saliendo bien, el internet está bien, hay luz, pues todo muy bien, gracias a Dios. Entonces, bueno, vamos a ir iniciando este estudio del día de hoy de cómo enfocar la lujuria desde otro aspecto, desde otra perspectiva, de manera también de encontrar pues mucho más detalles, como les decía al principio. Entonces vamos a pasar por acá a las diapositivas. Otra forma de trabajar la lujuria en nosotros.
Hablábamos en la práctica anterior y también en la conferencia, la lujuria es la estimulación a la pérdida de energía a través del deseo. O sea, ese lujo, como lo dice la palabra, ese lujo que se le ha puesto al sexo para, en lugar de crear de manera positiva con esa energía que es tan valiosa en nosotros, ese fuego interno en nosotros, en lugar de crear de manera positiva, pues la lujuria nos lleva a crear de manera negativa. O sea, a mal utilizar esa energía creadora sexual que, como hemos visto, pues crea, siempre va a crear. Solo que si lo hacemos de una manera hacia afuera, si buscamos esa energía o con esa energía satisfacer simplemente un deseo, un placer egoico, un placer eh, animalesco que nos lleva pues a revolcarnos como animalitos y que cada vez se va volviendo uno más esclavo, se va volviendo cada vez ese deseo más exigente y nos va incluso controlando más, pues de esa manera estamos condensando esa energía de manera negativa hacia el ego, creando más defectos psicológicos y haciéndonos cada vez más esclavos. Pero también pues cuando se trabaja el defecto psicológico para empezar entonces a robarle ese fuego al diablo, pues ya podemos empezar a condensar de manera positiva. Entonces, por eso debemos revisar esos aspectos de la lujuria que nos han llevado a expulsar esa energía de formas cada vez más degeneradas y que nos han llevado pues a perder más esa energía, a irnos perdiendo en ese condicionamiento que tiene el ego, donde la potencia sexual pues ya está supeditada a todas las prácticas infrasexuales y si no, no hay potencia sexual. Y no se comprende que son esos defectos psicológicos de la lujuria los que tienen atrapada esa energía en cada uno de esos detalles. Entonces, ¿por qué es importante trabajarla? Pues porque solo logrando la castidad es que podemos llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. O sea, ese trabajo de ir desarrollando nuestra conciencia, ese trabajo de ir desarrollando a nuestro ser interno, creando esos cuerpos existenciales que le dan manifestación a nuestro ser interno en cada una de las dimensiones de la naturaleza, pues no se crean solos y no se crean, no porque es que ya yo estoy en el conocimiento, no porque ya yo llevo años acá escuchando las conferencias, no porque es que ya hasta me estoy formando como instructor o yo ya soy instructor. No, no se trata de eso, se trata de hacer un trabajo serio donde se elimine cada uno de esos aspectos para llegar en principio a tener el control de nuestro cuerpo físico, que es ese primer cuerpo que vamos a trabajar, llegar a controlar nuestro cuerpo físico y nuestro aparato sexual que representan nuestra tierra. Y ya cuando la persona controla el aparato sexual, cuando ya tiene control donde no fornica, pues allí vamos logrando ese punto donde se regenera el cuerpo físico. Posteriormente, pues se busca regenerar el cuerpo vital, para eso tenemos que matar al yo fornicario en cierta medida, donde ya la persona incluso se le cierran los esfínteres, donde ya hasta queriendo fornicar le costaría porque ya ha borrado de sus aguas esas sensaciones que produce el orgasmo y cada una de las manifestaciones de los defectos de la lujuria. Entonces, por eso es importante comprender que es un trabajo serio, o sea, si no nos ponemos a trabajar para matar lo que es denso en nosotros, pues no vamos a vibrar en dimensiones superiores, no vamos a estar cambiando nuestros niveles de ser y no va a haber creación de nuestros cuerpos internos. Entonces, por eso la importancia de trabajar los detalles de la lujuria. Para que llegue a darse esa creación de nuestros cuerpos, tiene que darse lo que es la prendida del fuego. Y para que se dé la prendida del fuego, o sea, donde se encienda donde se despierte esa serpiente kundalini interna en nosotros, que lo vemos en conferencias de fase B, pues esa serpiente cuando se despierta, que se encuentra enroscado 2,5 vueltas en el hueso del coxis, pues mientras ella no se despierte, no va a empezarse a crear estos cuerpos.
y ella se despierta es cuando la persona ya ha purificado su energía a un cierto nivel, o sea, donde ya tiene esas aguas purificadas, esas aguas internas que vienen a ser nuestro mercurio, donde ya se tiene un azufre, donde ya a través de la muerte psicológica, pues se van liberando esas chispas de conciencia, donde se va esa energía limpiando y llega a generarse esa mezcla interna pura que permite que el fuego dentro de nosotros se despierte, esa serpiente positiva, donde a partir de allí es que se empiezan a crear los cuerpos internos. Para eso se requiere que haya castidad. O sea, una persona que tenga el morbo despierto, o sea, que tenga, o sea, que no haya trabajado para eliminar esa forma de mirar de manera morbosa, esa mente tan lasciviosa que tenemos, mientras no se observe y se trabaje en muerte en marcha y que ya se haya trabajado también en muerte reflexiva para tener más control y tener más facilidad para verlo en muerte en marcha, pues no hay forma de que alcancemos entonces la castidad. Pero en la medida en que vamos haciendo estas reflexiones, que ya vamos observando cómo se manifiesta el yo, pues entonces ya vamos adquiriendo esa sabiduría y ya vamos viendo con más facilidad el defecto cuando se manifiesta en el diario vivir y ya lo vamos eliminando con muerte en marcha. ¿Para qué? Pues para ir alcanzando lo que es la castidad, que nuestra práctica de sexo pues pueda ser una práctica de sexo superior, limpia, donde nuestra energía no esté contaminada con estos defectos de la lujuria. Comprender que la castidad es lo opuesto a la lujuria, mientras haya todas esas sensaciones de placer efímero, esas sensaciones de placer que no buscan ningún anhelo espiritual, sino simplemente la expulsión de la energía, pues de esa manera estamos alimentando la lujuria. Si uno busca alcanzar la castidad, es eliminando todas esas manifestaciones de la práctica, o si estamos solteros, pues eliminándolas de todas las infrasexualidades que se alimentaron hasta que nos llegó el conocimiento, y de allí estar rescatando la sabiduría y el amor para cuando tengamos la pareja, pues ya tengamos un nivel de castidad. Hablábamos que de donde viene la lujuria es de la fornicación, de ese deseo de llegar a expulsar la energía creadora sexual. Y ese defecto de la fornicación está muy grabado en nosotros en el instinto, o sea, esa sensación de placer que mueve aquí, que mueve allá, que produce esta sensación por aquí, esta sensación por allá, donde la persona siempre busca ir al acto sexual para llegar a ese punto de la fornicación, por llegar a sentir esa sensación que está guardada en el instinto y que tiene muchísimos detalles, porque la sensación del orgasmo pues ha abierto en nuestro sistema nervioso muchos canales donde en ese momento en que se da el orgasmo se activan todos esos canales de nuestro sistema nervioso que se activan en ese momento, y la persona siente un cúmulo de sensaciones que cada una de esas sensaciones están asociadas a este defecto del orgasmo y de la eyaculación. Entonces, cada uno de esos detalles hay que observarlos y cada uno de esos detalles hay que trabajarlos con la muerte psicológica. Recordemos que cuando se está trabajando para eliminar a ese yo fornicario, cuando estamos para eso trabajando para regenerar nuestro cuerpo físico, ese primer cuerpo que se trabaja, empiezan a subir al tiempo las dos serpientes, la serpiente del cuerpo físico y la serpiente del cuerpo vital, lo cual nos muestra que para que incluso ascienda la serpiente del cuerpo físico, debe trabajarse todas esas memorias del instinto, porque cada una de esas sensaciones que la persona tiene grabada, pues es lo que nos lleva a querer repetir. O sea, la persona quiere, y de hecho el defecto nos envía esa sensación para que la persona dice, ajá, o sea, eso, justo eso es lo que quiero ir a sentir a la práctica de sexo, pero cuando la persona lo estudia, lo observa y lo va eliminando en cada uno de sus detalles, que me llevaba a tensionarme esta parte del cuerpo, a que sentía
un ardor carnal, un calentamiento del cuerpo aquí o allá, que ponía los ojos así, la expresión en la cara así, que buscaba moverme de esta manera o de aquella forma, que nos hacía contornearnos como una serpiente incluso de esas negativas, donde cada uno de esos aspectos deben ser borrados hasta que se nos borre completamente esa sensación del orgasmo. O sea, ese placer que produce, porque allí también es bueno que comprendamos que cada una de esas sensaciones son larvas que en nuestro cuerpo energético se activan cuando la persona entra en el proceso de lujuria, en la práctica de sexo, y esas larvas están comiendo de nuestra vitalidad. Recordemos que nuestro cuerpo vital es el que le da, es la pila de nuestro cuerpo, es el que le da el tiempo de vida a nuestro cuerpo físico. Y en la medida en que vamos expulsando y expulsando esa energía, activando y activando esas larvas van comiendo y van mermando pues la salud de nuestro cuerpo físico. Por eso cuando trabajamos para eliminar todos los yoes del instinto, pues se va regenerando ese cuerpo vital y pues vamos repotenciando nuestro cuerpo físico y la salud del cuerpo. Esa sensación del orgasmo y de la eyaculación, que es lo que busca el yo fornicario, pues se busca alimentarse a través de la masturbación, a través de la polución y del sexo en vagina, que también lo hablábamos en la práctica anterior. Vamos a hacerlo un poco rapidito, pues porque esto ya lo habíamos hablado, la masturbación que se da de manera colaborada o en solitario, donde la persona busca activar esa energía sin que haya penetración con una pareja, y a través de eso se alimentan yoes homosexuales porque la persona está activando o tocando un aparato de su mismo polo. O sea, si es el hombre y se está masturbando, pues está tocando un aparato sexual masculino. Si es una mujer y se está masturbando en solitario, pues también está tocando un órgano sexual femenino. Entonces allí se alimentan muchos yoes de la homosexualidad, donde se va dando un proceso en que la persona se va despolarizando de su sexualidad. Eso en detalle pues hay que estarlo revisando. En las poluciones, pues cuando la persona no transforma en las poluciones, cuando se dan las impresiones en el diario vivir y la persona no transforma esas impresiones. Que vio algo que le despertó la lujuria, no practicó la muerte psicológica, se identifica, o sea, se mimetiza como el yo, y empieza entonces a darle rienda suelta a la imaginación, a esos detalles de lascivia, donde busca provocar o provocarse, y en ese estar activando la energía sexual a través de la mente durante todo el día, pues llega a generarse en el astral una polución nocturna, o sea, una expulsión involuntaria de la energía creadora sexual. Involuntaria hasta cierto punto, porque si la persona ya conociendo que en esos procesos de lascivia está activando la energía cuando no se va a transmutar, pues ya lo estaría haciendo a voluntad. Entonces hay que trabajar pues para eliminar todas esas impresiones que se reciben a través de los 5 sentidos de percepción externa durante todo el día, para no caer en identificación y para no caer en esos detalles de la polución nocturna. Y está el sexo en vagina, que ya son todos nuestros yoes de reproducción, prostitución, adulterio y brujería, donde de las distintas formas que nos hemos involucrado sexualmente con parejas del sexo opuesto, pues se ha buscado expulsar esta energía. Hablábamos como en esos yoes reproductores, pues querer reproducir la especie donde no se necesita la expulsión de millones de espermatozoides, con la expulsión de uno solo a través de la práctica de sexo normal, que es una práctica de suprasexo donde se le pide a la Madre Divina que deje escapar un solo espermatozoide. Allí se da la reproducción. Entonces, cuando lo hacemos con fornicación, ya es queriendo o ya sabiendo cómo a través de la fornicación se crean muchos más defectos psicológicos, pues ya allí estaríamos con la excusa supuestamente de reproducirnos, pero ya estaríamos creando defectos psicológicos también a voluntad. Esos yoes de la prostitución que buscan algún tipo de beneficio con la práctica de sexo, que me quieran, que me consientan, que me mantengan, que me
que me laven la ropa, que me atiendan, que me traten bonito, que me hablen de esta manera. Todo lo que a través de la práctica de sexo busca conseguir algún tipo de beneficio, allí se está hablando de yoes de la prostitución. Yoes de adulterio cuando estamos alimentando o activando nuestra energía creadora sexual con otra persona del sexo opuesto que no es nuestra pareja y que no estamos, cuando no estamos yendo a la práctica de sexo superior. Entonces revisar pues también todos esos detalles y los detalles de brujería cuando ya conociendo el valor de nuestra energía creadora sexual, pues entonces buscamos manipular a personas del sexo opuesto a través de la práctica de sexo. Entonces, eso muy resumidito. Vamos entonces a ver cómo debemos estudiar los yoes de lujuria, que lo hablábamos también en la práctica anterior, que es en autorreflexión íntima dirigida por la Madre Divina. O sea, aquí no tenemos que comentar nuestros yoes con nadie. No necesitamos ni siquiera comentarlo con nuestra pareja. Cada uno debe trabajar de acuerdo a las situaciones vividas digamos, en su existencia antes de que se diera la relación con la pareja con la que vamos a hacer la práctica de suprasexo, que recordemos debe ser una sola pareja para toda la vida en fidelidad, castidad y amor. Entonces, hay aspectos de nuestros yoes de lujuria que ya uno conoce, que ya uno sabe que ha alimentado y que puede ir trabajando mientras no le muestra la Madre Divina a través del astral, pero ya cuando la persona empieza a trabajar por iniciativa propia, ya la Madre empieza a mostrarnos internamente detalles que debemos ir reflexionando. Uno incluso hay momentos en que dice, pero yo ni me acordaba que había hecho esto en la vida, o sea, a mí eso se me borró totalmente, pero la madre no los trae a través, perdón, bueno, sí me puede esperar, me disculpan. Entonces, eh, como les decía, en esa autorreflexión, pues estamos, cuando la madre nos trae a través del astral esas situaciones que hemos vivido y que no recordábamos, pues es porque allí hay detalles muy importantes que trabajar a través de la muerte psicológica. Entonces, llegar a comprender esto, pues es muy importante. Entonces, vamos a iniciar la reflexión. Permítanme un momentito. Entonces, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la conjuración del belilín y el círculo mágico. Recordemos que esta conjuración está en la conferencia número 7, resguardada en la página de YouTube, Conocimiento de sí mismo Venezuela, que de allí las conferencias no se borran. En Facebook sí, pero en YouTube pues pueden revisarla las personas que no conozcan esta conjuración, que aleja las energías negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías de nuestros propios defectos psicológicos y de esa manera pues armonizamos el ambiente. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Vamos a respirar lenta y profundamente una vez para ponernos en contacto con nuestro ser y hacemos la conjuración. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien, vamos a hacer la conjuración del belilín. Belilín, belilín, belilín.
ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Perdón. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia, donde pedimos al Padre y a la Madre Divina asistencia para realizar la práctica que tiene como finalidad descubrir nuestros defectos lujuriosos y eliminarlos. O sea, cada uno pues puede pedir concentración, imaginación y voluntad también para recordar pues la mayor cantidad de detalles. Cada uno lo hace con sus propias palabras internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Para relajar nuestra emoción, vamos a respirar lenta y profundamente 5 veces. Entonces, inhalamos por la nariz, lenta y profundamente. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora para relajar nuestra mente vamos a enfocarnos en escuchar sonidos lejanos. Escuchamos un sonido sin identificarnos con el sonido, sino que salimos a buscar uno más lejano y otro más lejano, que en la medida en que vamos agudizando nuestro oído, pues se va relajando nuestra mente. Vamos a hacerlo durante un minuto.
Muy bien. Ahora vamos a relajar el cuerpo físico a través de la imaginación. Vamos a sentir al tiempo todo nuestro cuerpo físico, desde cada uno de los dedos de nuestros pies, pasando por planta del pie, dorso del pie, talón, tobillo, la pierna, rodilla, muslo, nuestro tronco en cada una de sus partes, las extremidades superiores, el brazo completo hasta las manos, nuestro cuello, nuestra cabeza, todos nuestros órganos internos, músculos, nervios, tendones, sangre, huesos. Vamos a irlo sintiendo al tiempo en la medida en que vamos a hacer 5 respiraciones. Entonces vamos a inhalar lenta y profundamente y vamos a imaginar como una luz verde entra y va relajando, distensionando todo nuestro cuerpo. En la medida en que inhalamos, sostenemos un poquito y cuando exhalamos, esa luz suelta todo nuestro cuerpo físico. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, imaginando cómo esa luz va cubriendo todo nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Retenemos. Exhalamos. Y sale esa luz y suelta cada parte de nuestro cuerpo. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Allí observamos si hay alguna tensión en alguna parte del cuerpo y a esa parte del cuerpo le ordenamos internamente: cálmese, suéltese, relájese. Revisamos si hay tensión en alguna otra parte del cuerpo y allí le ordenamos: relájese, cálmese, suéltese. Y soltamos. Muy bien. Ahora vamos a las personas que quieran pues hacerlo a través de escribir de nuestro cuadernito, pues podemos buscar el cuaderno y el lápiz o lo podemos hacer a través de nuestra memoria. Les decía que esta es otra forma de ver la lujuria. En el estudio anterior observábamos la lujuria con las preguntas, con el por qué, el para qué, el cómo, cuál sería la acción consciente y posteriormente veíamos los aspectos de las sensaciones. Acá vamos a verlo de otra forma, porque como les decía, cada uno va a elegir la forma en que en la meditación reflexiva pues pueda encontrar más detalles. Entonces vamos a revisar en esta primera pregunta con qué persona hemos fornicado en nuestra vida. Vamos a hacerlo durante 3 minuticos para no hacer la práctica tan larga. Y vamos a buscar si hubo fornicación en pareja, donde hubo eyaculación y orgasmo, si hubo masturbación en solitaria, si hubo en masturbación colaborada, si hubo poluciones nocturnas, si tenemos alguna situación donde se hayan alimentado todas, o sea, con una persona que haya sido con la que más nos hemos degenerado, pues sería el más ideal porque pues allí encontraríamos pues muchos más, digamos muchas más escenas vividas donde hemos fornicado. Entonces, con esa persona que más nos degeneramos, pues vamos a revisar eh, esas personas con las que más nos degeneramos. Si la persona pues tuvo únicamente una pareja física, pues entonces con esa persona. Pero si la persona se ligó sexualmente a varias personas, pues vamos entonces a ver pues cuáles fueron esas personas con las que nos relacionamos sexualmente.
Entonces vamos a revisarlo durante los próximos 3 minuticos. Puede la persona ir anotando, bueno, con esta pareja hicimos este tipo de prácticas infrasexuales, con esta pareja hicimos estas otras, y de esa manera pues vamos observando detalles de la lujuria y vamos pidiendo muerte. Madre Divina, elimíname este defecto en cada detalle que vamos encontrando. Entonces cada uno en lo que vaya revisando internamente. Recordemos ir pidiendo muerte a cada detalle que vamos encontrando. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem de cuántas veces hemos fornicado. Aquí también lo vamos a hacer durante los próximos 3 minuticos, donde vamos a identificar la pareja con la que más nos degeneramos, cuántas veces fornicamos con esta persona y en qué lugares lo hicimos. Entonces, allí muchas veces uno dice, pero ¿cómo me voy a recordar? Uno lo puede sacar porque es un promedio que vamos a hacer. Por ejemplo, viví con esta persona durante 5 años, por ejemplo, y en la semana lo hacíamos más o menos tantas veces, y el año tiene 52 semanas, y allí vamos sacando ese promedio de cuántas veces entonces lo hacíamos al año para tener un total durante el tiempo que duró la relación, y en ese total, a esa cantidad de veces vamos a pedirle muerte. Entonces, también vamos a revisar los lugares, esos distintos lugares donde fornicamos, que recordemos pues allí también nos ligamos energéticamente, de repente a moteles, a que lo hicimos, no sé, en un bosque, en casa de no sé quién, cuando fuimos en un hotel en tal parte. Entonces, todas esos lugares donde fornicamos con esa persona también vamos a revisarlo y también vamos a ir pidiendo muerte. Entonces, durante los próximos 3 minuticos vamos a entonces a revisar esa cantidad. Eso podemos sacarlo, como les decía, promediado, de cuántas veces por semana, cuántas a las 52 semanas del año, y así
tenemos ese total y a ese total le pedimos muerte, Madre Divina, elimíname este defecto. Y a los lugares, esos lugares donde fornicamos con esa persona. Vamos a revisarlo y a ir pidiendo muerte. Si en esos distintos lugares de fornicación también vemos detalles de la lujuria, pues también pidamos muerte a esos detalles. Muy bien, pasemos al siguiente ítem. Vamos a revisar en los próximos 3 minuticos de qué manera hemos fornicado. Entonces, analizando la misma relación, vamos a recordar de qué maneras o formas fornicamos con esa persona, qué hicimos y hasta dónde llegamos. Esto nos permite identificar la cantidad de yoes lujuriosos que se alimentaron con esa persona. Allí vamos a ver pues que se alimentaron yoes de la eyaculación, yoes del orgasmo, de sexo oral, si hubo sexo anal, masturbación, sadismo, masoquismo, orgías, adulterio, lo que cada uno haya alimentado con esa persona que, como les decía, pues con la que más nos hayamos degenerado, pues allí hay un gimnasio más nutritivo para la conciencia, porque allí hay muchísimos más detalles. Entonces, en esa relación vamos a revisar durante los próximos 3 minuticos, pues todas las prácticas infrasexuales con las que fornicamos con esa persona y recordemos ir pidiendo muerte. Madre Divina, elimíname este defecto, pero allí también nos queda ese precedente de que cada una de esas formas de lujuria con las que nos degeneramos con esa persona también son aspectos que hay que trabajar uno por uno para ir también sacando, rescatando la conciencia de cada uno de esos detalles. Entonces, vamos a analizar y a ir pidiendo muerte de todas esas formas en que nos degeneramos con esa persona.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar cómo comenzó y cómo terminó el proceso de fornicación durante los próximos 3 minutos. Analizando la misma relación, vamos a recordar cómo comenzó la relación, cómo se desarrolló y cómo terminó o en qué condiciones se dieron para que se acabara la relación. Mirar los yoes del proceso de conquista, la provocación, el apego que se fue generando, el noviazgo, los detalles, si hubo embarazo, hijos, cómo se fue perdiendo la sensibilidad, ese amor que en principio se sentía, si se fue cayendo en pornografía, en aberraciones, en prostitución, se fue cayendo en el hastío, en el aburrimiento, en el desagrado, en la impotencia, en el odio, en el adulterio. Vamos a ir viendo ese proceso porque en realidad cuando se fornica este proceso es mecánico, o sea, una persona empieza en la relación como que todo es muy lindo, muy bonito, todo es especial, extraordinario, pero ya después empiezan a darse todos estos detalles, de hecho en la medida en que se van aquí describiendo, el noviazgo, detalles de embarazo o embarazos, hijos, se va perdiendo la sensibilidad hacia la fornicación, se va entonces cayendo en pornografía para recuperar esa magia, ese interés por la relación sexual, se empieza a caer en aberraciones, en prostitución, en hastío, ya la pareja empieza a aburrirse el uno del otro, a sentirse desagrado el uno por el otro, ya caen en procesos de impotencia, de odio e incluso en adulterio hasta que la relación termina. Entonces vamos a revisar todo ese proceso y recordemos ir pidiendo muerte durante los próximos 3 minuticos a cada uno de esos detalles que vayamos encontrando. Y ya estaríamos terminando este estudio del día de hoy. O sea, falta es otro ítem y terminamos. Entonces vamos a concentrarnos allí. Cada uno de estos aspectos también se deben después trabajar por separado, pero ahora pues vamos a ir eliminando pues cada detalle que vayamos encontrando.
Muy bien. Ahora vamos a revisar o a comprender que en cada uno de esos detalles que fuimos encontrando en cada uno de estos ítems que fuimos revisando el día de hoy, en cada uno de esos hay un aspecto a revisar, por lo menos en lo que veíamos aquí, en cada uno de esos detalles de la conquista, en cada uno de esos detalles de provocación, donde buscábamos provocar y ser provocados, ese apego que se fue generando, que no puedo vivir sin él, que en la forma en que me trata, es que me quiere, es que me hace reír, es que me parece tan simpático, es que busca tanto tiempo para estar conmigo. Todos esos detalles hay que revisarlo por aparte, porque allí se movió muchísima lujuria emocional, allí se movieron muchos apegos donde fuimos creando ese vínculo con esa persona, que todo eso hay que eliminarlo. Los detalles que nos llevaron al embarazo, si hubo embarazos, a los hijos, todo el proceso sexual cuando se estaba en embarazo, cuando ya se tenían los hijos, cómo se fue perdiendo la sensibilidad hacia el sexo incluso, si se cayó en detalles de pornografía, de algún tipo de aberraciones, de prostitución. Cada uno de esos detalles hay que verlo por aparte. Esos detalles de la pérdida de sensibilidad, cómo se percibió y se sintió en todo el cuerpo, en esos detalles de prostitución que se fueron cayendo, que si no hacía esto, pues yo no estaba dispuesta a tener sexo, si no me complacía en esto, si no me llevaba para acá, o si no había vacaciones, o si no me daba para comprar estas otras cosas. Todos esos detalles de prostitución hay que revisarlos. Los aspectos del hastío, donde ya me empezó a molestar esto, ya ahora esto me parece que me estorba, ya me parece que la pareja hiede, que habla mal, que la forma en que deja los zapatos, que si le hieden los pies, todo eso que se fue desarrollando y que fue generando hastío y aburrimiento, todos esos detalles también hay que observarlos y eliminarlos. Todo ese desagrado que se fue empezando a generar, también hay que revisarlo, cómo se cayó en procesos de impotencia, de odio y si se cayeron pues en detalles de adulterio. Y cada uno de esos, como les decía, revisarlo por aparte, que nos podemos ayudar también con las preguntas, el por qué, el para qué, el cómo y cuál sería la acción consciente, y que también podemos buscarle todos esos detalles de sensaciones, de esa parte del instinto, de todo lo que generó en nuestro cuerpo, que también debe trabajarse y eliminarse, y de esa manera pues vamos rescatando nuestra conciencia atrapada en cada uno de esos detalles. Y es que lo importante es que logremos la castidad, porque si no hay castidad, pues no hay poder y no hay creación. O sea, una persona que tiene poder sobre su aparato sexual y sobre su cuerpo físico, pues es una persona que tiene poder, pero ese poder se desarrolla precisamente de la eliminación de cada uno de los detalles de los yoes de lujuria. Allí es como se va rescatando esa potencia natural del cuerpo, donde ya la persona para ir a una práctica de sexo no tiene que experimentar toda esa lujuria, no tiene que estar cayendo en esas situaciones de morbo, sino que ya comprendiendo que va a unirse a la práctica de sexo para hacer creaciones superiores, pues ya ese anhelo de ser, pues ya le permite alcanzar en el hombre la erección, en la mujer la lubricación, para unirse a crear los cuerpos existenciales del ser a través de la práctica del suprasexo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar a ver si hay preguntas. Por acá nos saluda Ángela. Bueno, un saludo para ti también, Ángela. Por aquí también vemos a otra compañera conectada. También le damos la bienvenida. Bueno, gracias por participar a los que participaron. Vamos a dejar el estudio hasta acá, que no hay preguntas. Bueno, como siempre, deseándoles a todos que tengan un feliz resto del día. Y bueno, comprender que, como veíamos al principio, el trabajo sobre la lujuria pues es un trabajo serio. Hay mucha esencia atrapada en el ego, en estos yoes de lujuria. Veíamos es aproximadamente un 50% de nuestra esencia atrapada. Al liberarla tendríamos un 50% de conciencia, donde ya tendríamos dominio pues de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo vital, pero eso requiere de que empecemos
de una manera seria hacer meditaciones reflexivas para hacer el rescate pues de ese fuego atrapado en cada una de estas chispas. Bueno, por acá también nos saluda otra compañera, Edith. Ilsi, que también estaba por aquí conectada. Bueno, gracias a todas por participar y a los que pues participaron y no dejaron sus comentarios, pues como les decía, comprender que es un trabajo serio. Bueno, y que está por delante por hacer, para eso pues tenemos todas las prácticas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto del día. Ya en la tarde estaríamos pasando pues los materiales complementarios que tenemos por allí pendientes. Bueno, invitarlos a seguirnos en las páginas de Facebook, la de Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp, la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, y seguirnos en la página de YouTube Conocimiento de Sí Mismo, que es donde quedan resguardadas cada una de las conferencias que hacemos a través de las páginas de Facebook. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz resto del día.